Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Viridiana Álvarez, primer mujer americana y la séptima a nivel mundial en completar los 14 8000 y presidenta de la Asociación Líderes de Altura. Viridiana, eres licenciada en Administración, estudiaste una maestría y decidiste dejar todo por este reto. Me considero una persona totalmente normal, donde estuve por mucho tiempo atrás de un escritorio, como muchísimas personas en el camino tradicional, pensando que ese iba a ser mi camino. Y a los 30 años me topo con la montaña y cambia mi vida totalmente. Eras exitosa en tu ámbito profesional, eres una mujer que estudió 2 maestrías. ¿En qué momento se decide dejar lo establecido por ir a encontrar lo nuevo? Fue un proceso, no fue un momento en específico donde dije, dejo todo y me voy por este camino. Pero definitivamente el sentir ese primero gran interés en las montañas, que era algo muy ajeno a mí, porque en Aguascalientes, yo soy de Aguascalientes y ahí no tenemos montañas. Tampoco tenía un referente o un familiar o alguien que pudiera ver o escuchar sobre este tema o este deporte. Y fue a través de ver fotografías en redes sociales que hay algo que despertó en mí, ese interés de decir, ¿qué se sentirá? Me gustaría estar ahí. Y así es como inicia un camino pues no tradicional, porque pues ya iniciada a los 30 años era sin ninguna expectativa de poder hoy estar platicando sobre las montañas arriba de 8000 metros. Hay un momento en el que lo decides. Incluso leyendo sobre ti, dejas la ropa que traías y dices, me voy, me lanzo. Primero fue con este deseo desde mi día 1 de montañista, que fue subiendo el pico Orizaba, donde en ese momento de estar con las piernas temblando y de preguntarme qué estoy haciendo aquí y cómo voy a bajar, pero con una sonrisa muy grande en mi cara, con una gran pregunta de cómo se verá, si así se ve desde lo más alto de México, cómo se verá desde lo más alto del planeta. Y fue como abrir una pequeña ventana a un universo que no conocía y poco a poco, no fue un momento como tal específico donde tuve la claridad de decir, este es el camino. Fue un proceso de conocerme, de escucharme y de darle valor también a ese sueño, porque dentro de la razón, dentro de la lógica, el dejar tu trabajo, estaba a punto de casarme, no me caso, o sea, eran como muchas cosas que iban sucediendo que en la razón no tenía sentido. Descubrir un propósito, tener una misión en la vida no se le da a cualquiera. Es muy difícil, hay gente que muere y nunca supo por qué estaba viva. Tú, Viridiana, en este momento en que subes el pico de Orizaba, ¿qué te vino a la mente? Es ahí donde yo creo he hecho como esa gran diferencia. En la mente es como, ¿qué estás haciendo aquí? Estás arriesgando tu vida, y en esta parte de la emoción, de la pasión, que para mí la mejor descripción de la pasión es cuando estás haciendo algo y tu corazón se acelera sin motivo alguno. Entonces la pasión está aquí, ¿no? En lo que sentimos y no en la cabeza. Entonces he tratado como de apagar un poquito esa vocecita de la razón y tratar de seguir este sentimiento que me lleva a desear estar en esos lugares tan inhóspitos, tan peligrosos y poder vivir esas experiencias. Te descubriste ahí, platicabas contigo misma, haciendo el esfuerzo. Es una plática contigo. Sí, la montaña es una introspección. ¿Habías platicado contigo? No, yo creo que ahí ha sido el espacio
la montaña es eso, es el espacio que me ha permitido crecer, conocerme, conocer a Dios y ser mejor persona. Eso para mí es como la descripción de lo que representa para mí la montaña. Y definitivamente ese también parte de la filosofía del éxito, ¿no? El éxito es encontrar una pasión, poder vivirla y para mí ese es como ese ya ahora propósito, el estar teniendo estos retos, yendo a la montaña y ahora compartiendo estos aprendizajes con más personas. Después del pico de Orizaba, bajas, te sientes feliz y luego, ¿qué sigue? Bueno, yo regreso a mi ciudad y lo primero que hago es en internet buscar cómo subir Everest. Y fue también otra de los aprendizajes donde las circunstancias no nos definen. Siendo de una ciudad donde no hay un club alpino o no había cursos o alguien a quien preguntarle. Y literal fue también abrir YouTube y buscar cómo se hacían nudos, cómo se ponía el equipo o qué seguía. Y ahí fue donde también descubrí cuáles eran las montañas más altas del mundo y la más alta de América, al menos como próximo, que es Aconcagua. Y a partir de ese día que subo el pico Orizaba, a los 10 meses ya estaba en Aconcagua, a los otros 10 meses ya estaba en Nepal, en el Himalaya. Entonces fue algo así como muy, yo tenía prisa por vivir esa experiencia y por querer llegar al Everest. Y esa era mi expectativa. Yo todavía seguía atrás de un escritorio trabajando y mi meta era ir a Everest y regresar a trabajar, porque no tenía otra manera, al menos en mi mente no había otra manera de sobrevivir, ¿no? De vivir. Muchas veces la familia te empuja a lograr tus éxitos o a veces por ese miedo normal de evitarte el sufrimiento te dicen, no, no hagas esto, piensa con la cabeza. No. ¿Qué pasó en tu caso? Cuando les dijiste a tu familia, voy a escalar el Everest. Yo creo que en algún punto, al principio, lo vieron también muy lejano, así como yo en ese momento también, pero no se imaginaron que fuera, cuando empecé a tomar las decisiones ya llevaba 7 años en mi trabajo, me había costado muchísimo haber llegado a la dirección del Centro de Investigación Automotriz, entonces era como, no me dieron permiso en cuestión de tiempo porque también son expediciones de 1 mes a 2 meses, entonces decidí renunciar y era como el primer, así como, ¿cómo? Cuando se dieron cuenta que realmente lo estaba diciendo en serio y que yo también empecé a darme cuenta que parte de los aprendizajes es decidir rechazar, ¿no? Para decidir un camino y que para mí el camino de las montañas representaba rechazar mi parte es la parte profesional, la personal, la familiar y obviamente siempre han estado ahí conmigo apoyando. Y eso yo creo que es lo único de lo que hago que me gustaría cambiar. El que cuando yo voy a expediciones ellos se quedan aquí preocupados. O que si me llega a pasar algo, la consecuencia también va a estar, pues se va a quedar aquí con ellos. Muchas veces las decisiones se toman por el status quo, o sea, el dinero, a veces cosas tan superficiales. Tú tuviste la fuerza interior para decir, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Me tocó vender para Everest, me tocó vender mi auto, ya era el segundo trabajo que tenía que renunciar, pedir a hacer una publicación y pedir apoyo. Entonces sí ha habido en esta parte, la parte financiera y otra, pues sí, no era como, no había lógica en las decisiones que estaba tomando. Y fue pues entender o fortalecer un poco también la voz interna y crear esa confianza en mí misma, que también ha sido un proceso y que todavía sigue siendo el poder decir, okay, el sueño que tengo vale la pena y puedo lograr. ¿Titubeaste? Muchas veces. Todavía hoy te puedo decir que hoy en un par de horas salgo otra vez a Nepal, a expedición, y en cada ocasión hay incertidumbre, hay ese cuestionamiento, y más porque cuando haces algo nuevo,
es desconocido y esa sensación pues sí, incertidumbre va a estar ahí siempre. Y mientras haga más y mientras siga expandiendo esos retos o esas metas o quiera crecer, ya sé que esa parte es fundamental también para poder, estando en esos lugares donde estás en medio de avalanchas, de tormentas, donde no solamente son días, sino semanas, sino meses, estando en una montaña rusa de emociones y el tener muy claro el por qué estoy ahí, el que lo quiero hacer, es parte importante. Entonces, ya sé que ese cuestionamiento es un fundamento, pero definitivamente hay veces que también a menos 40 grados, subiendo una montaña en medio de una tormenta, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? No es fácil vivir en el presente. Tú lo haces. Mañana no sabes qué va a pasar. Hay una parte que es fundamental en el montañismo y es es el acondicionamiento físico, la preparación física que se ocupa para poder llegar a esos lugares, a esas cimas. Y la otra es la inteligencia emocional, el poder estar en el momento, en la toma de decisiones, ese autocontrol ante pues, riesgos y el tener también la capacidad de medir el miedo, de sentir miedo, porque sin miedo puedes cometer errores, porque no estás midiendo los riesgos. Y probablemente si no tuviera miedo ya estaría muerta. Pero el reto es tener miedo y aún así afrontarlo. No todo mundo estamos preparados para un estrés y controlarlo. Se requiere mucha inteligencia emocional. Y sobre todo lo que dices es muy cierto, el miedo a morir. Cada metro, cada 50 metros que va subiendo una montaña como el Everest o otras. Y son... ¿En quién piensas? ¿O en qué piensas? Ha sido un proceso de tener el control también de mis pensamientos. Porque cuando llega la preocupación, que es antes de ocuparte en algo, en una situación, el cuerpo empieza a segregar la misma química de cortisol y es más desgastante físicamente el cortisol que un esfuerzo físico de ascender 1000 metros en 12 horas. Entonces, el poder seleccionar qué pensamientos son los que sí tengo que tener. Y cuando de repente me encuentro en una situación de riesgo y sé que si empiezo a pensar que me puedo caer o que puedo tropezar o que puedo sucede. Entonces es como ha sido un proceso de adiestramiento de esos pensamientos, pero manteniendo como esta parte también de apreciación en el ahora. Es un mindfulness totalmente de estar pensando en el paso que vas a dar, no en el que estás por llegar cuando vas a la cima, cuando es estar en el momento, y también te da capacidad de poder darte cuenta que pues las cimas son minutos. En una expedición de meses las cimas son minutos y cada paso, todo ese camino también es importante. Y es una analogía y metáfora también para la vida. Has escalado el Everest, K2, el Kanchenjunga y el Lhotse. ¿Cuál te implicó más reto? Pues ya de todas las 14 8000, híjole, yo creo que K2 ha sido también uno de los retos mentales y físicos más grandes que tuve. K2 en Pakistán es la segunda más alta, una de las más peligrosas. Y no había ninguna latinoamericana. Y había una leyenda de que las mujeres que subían, había un número muy pequeño de mujeres en la historia que había subido esa montaña, morían en otras montañas. Entonces mentalmente eso era muy fuerte. Y tenía pocos años de experiencia, iba nadando contracorriente porque decían, ¿quién se cree ella que va? Si otras mujeres de toda Latinoamérica lo han intentado, porque ella, que empieza a los 30 años, que es de Aguascalientes, que no tiene ningún curso o certificación, con ese camino tradicional, era como ese deseo siempre que ha sido más grande de todo pues las circunstancias que no me favorecían. Creo que también en lo desconocido está el arriesgarse. Si conoces mucho de algo, a lo mejor te generas una idea
falsa de lo que puedes dar tú. Sí. Sí, es una línea delgada en cuestión de, claro, conocer la montaña, la ruta, el equipo, pero que no pese más a lo mejor errores de otras personas o situaciones muy específicas donde en una avalancha han muerto un campamento entero con 30 personas. Entonces, para mí es como la selección de lo que yo siempre he dicho, la selección de lo que sí me sirve, de lo que me suma. Entonces, no es como taparse los oídos y no escuchar nada de otras personas, pero sí darle más peso a lo que a mí me sirve para mi objetivo. Pero estamos hablando que de un año a otro año tomas retos que a personas les ha tomado 12, 15, 20 años. Explícanos. Yo creo que ahí es parte también de la capacidad de soñar. Siempre he dicho que hasta para soñar hay que saber hacerlo. En cuestión de tener metas grandes, sueños grandes, y eso hace que tengas acciones grandes. Para mí también esa filosofía del éxito, para mí el éxito no es llegar a la cima, el éxito es intentarlo. Y el fracaso no es no llegar, el fracaso es no ir e intentarlo. Y yo creo que esa filosofía me ha permitido en muchas no llegar a la cima, y a lo mejor son las que no se ven, pero también me ha dado la oportunidad de sí llegar. Entonces, en esta capacidad de soñar y decir, ¿por qué no? Al menos, así como en esa primera montaña del Pico Orizaba, todos mis amigos con los que iba eran expertos, o al menos ya habían ido muchas veces, y yo apenas el primer acercamiento a la montaña, y decía, pues si no llego a la cima, no pasa nada, pero al menos lo voy a intentar. Y ese mantra o esa filosofía la he mantenido hasta el día de hoy. Te escucho y no siento más que admiración, porque no cualquiera toma una decisión así, pero además insiste en esa decisión hasta lograr pues ser la 7ª mujer a nivel mundial de completar los 14 8000. Sí. La verdad es que eso yo creo que si me lo hubieras dicho hace 10 años, no lo hubiera creído. Todavía en ese sueño era demasiado grande ir a Everest. Y dije, bueno, voy a ver si puedo poco a poco ir construyendo las bases para ir llegando ahí hasta que lo logré. Me tardé 3 años desde que fui a mi primer montaña hasta llegar al Everest, donde también me decían que el promedio para entrenar y conocimiento era entre 5 a 10 años, un promedio de 7 años. Y o sea, como, ¿por qué tanto? ¿No? Y poco a poco ir expandiendo ese límite o esos sueños y haber llegado. Después fue hago el top 3, las 3 montañas más altas del mundo, y ahí me regreso a la oficina. Y yendo hacia Canchenjunga, que es la 3ª más alta, no había ninguna mexicana, yo no sabía eso. Yo cuando fui, era mi reto ir a esa montaña sin conocer la estadística o los datos. Y ahí es donde hago un récord Guinness, sin prepararlo, de subir las 3 montañas más altas más rápido de la historia como mujer, con oxígeno suplementario. Y era como, ¿cómo? Cuando me dijeron, era como, no, ¿cómo? ¿Por qué no una europea, otra persona que ha estado en las montañas por años o ha tenido más experiencia? Como yo, que empiezo a los 30. Pero esto implica un gran entrenamiento, independiente además de la pasión, conocimiento. Me imagino que te preparaste. Y te preparaste, si a unos le dedican 2 horas, tú le dedicabas completamente tu tiempo, porque por eso tomaste la decisión de dejar tu mundo atrás. Sí, hay una preparación de también muchas decisiones que hay que tomar para poder estar ahí, ¿no? Siempre digo, todos los sueños tienen un costo, y cuando conocemos el costo que tenemos que dar a cambio y estamos listos a pagarlo, estamos listos para cumplir ese sueño. Y para mí por eso no me costaba tanto tomar esas decisiones de dejar el trabajo, de no casarme, de muchas cosas que en otro momento a lo mejor no lo hubiera hecho, pero el haber conocido también esta, no solo pasión, sino, de hecho lo tengo aquí, ¿no? Que son las palabras que digo en la cima del K2,
tengo ese tatuaje que jamás también pensé que iba a tener un tatuaje y me pongo las palabras que dije ahí, que es Dios, destino y pasión. Y eso es lo que representa para mí también la montaña. Me imagino que te tienes que alimentar de manera diferente. Tienes que hacer un régimen de alimentación, uno de entrenamiento. ¿Cómo es un día tuyo? Antes de escalar una de estas montañas. Mi proceso fue muy diferente, al menos como de entrenamiento o de coach, porque jamás los tuve, en cuestión fue una parte como muy de autoconocimiento. Yo veía en internet o veía a otra persona o entrevistas e intentaba algo, no me funcionaba a mí, intentaba otra cosa, eso me funcionaba. Entonces fui como adquiriendo todos esos conocimientos a prueba y error. Y posteriormente, bueno, ya yendo a la montaña, ya adquiriendo ese conocimiento y experiencia, ya probándolo, pero con esa determinación de mis circunstancias no me van a definir, porque yo no podía venir cuando busqué cursos o cómo tener esa experiencia, tenía que venir cada fin de semana a Ciudad de México para poder ir a alguno de los volcanes que están cerca de aquí. Entonces ya no puedo estar en el trabajo pidiendo días y viniendo cada fin de semana, era muy costoso, entonces ya no, eso no está dentro de mis posibilidades. Entonces, ¿qué sí está? ¿Y qué sí estaba? Internet. Y hace poco, bueno, cuando salió el récord Guinness, en una nota, en una entrevista, ese era el encabezado, ¿no? Montañista que gana récord Guinness y aprende en Internet, en YouTube. Wow. ¿No? Entonces, la publicista estaba muy molesta y yo decía, no, déjalo, que lo dejen, porque así cualquier persona se puede dar cuenta que puede romper esquemas, paradigmas, y que no las circunstancias son lo que nos definen. Ahí, Viridiana, llegas a estas faldas de estas grandes montañas, te pones tu equipo y ¿qué dices? ¿Tienes alguien que te acompaña? Sí. ¿Tienes Sí, alguien sí. que te va guiando? Sí. En Nepal hay 7 de las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8,000 metros. Ahí hay 7. En Pakistán hay 5 y 2 en China. Y en Nepal hay una zona donde el gentilicio de la gente de ahí es Sherpa. Y el Sherpa ya se le conoce como esa persona que guía y que está ahí, que son las personas increíblemente fuertes, con una adaptación ya evolucionada por muchos años. Y son las personas que hacen posible que cualquier persona estemos ahí. Y hace un equipo con ellos, se hace equipo con ellos. Hay, por ejemplo, en Everest, muy específico, hay un grupo que se encarga, que le llaman los doctores de la cascada del Khumbu. Y ellos se encargan de fijar y poner las escaleras que se requieren para poder cruzar ese glaciar, para que cientos de personas podamos cruzarlo. Y bueno, es parte también de la economía de Nepal, ¿no? De los ingresos que genera el turismo en cuestión del senderismo y las expediciones, que le llaman expediciones comerciales, que son empresas que abren la convocatoria, tú te puedes inscribir, te puedes unir a esas expediciones internacionales y a través de ellos poder generar todos los permisos y todo lo que se ocupa para poder llegar ahí. Y ha cambiado mucho la dinámica. Hace 20 años era totalmente diferente, donde los clubes alpinos se organizaban y anteriormente la menos invitada era la mujer. Entonces ahora... La excluían. ¿O Pues, pensaban que sencillamente no íbamos a aguantar el no reto? sé si no había mucha participación, Okay. o me imagino que si había mujeres que les interesara, o simplemente hay un rezago histórico-cultural, es lo que yo veo, que aún sigue todavía en los números. De todas las personas que han subido el Everest, solamente el 20% son mujeres. Ok. Donde obviamente tenemos diferencias físicas y biológicas, pero tenemos la misma capacidad para poder llegar hasta donde queramos, como es a lo más alto del planeta. ¿Qué comes? ¿Cómo vas? O sea, platícanos, es una experiencia impresionante. El Everest, por ejemplo, tardé 42 días en subirlo. Y es un proceso desde donde llegas a Katmandú, que es la capital de Nepal. Bueno, para subir Everest es del lado norte, o sea, del lado de China, y del lado sur, del lado de Nepal. Yo lo hice por la cara sur, por Nepal, y ahí llegas a Katmandú, que es la capital de Nepal. Vuelas a Lukla, que es uno de los aeropuertos también más pequeñitos y peligrosos en cuestión, porque está en un cerro literal, y la pista es muy pequeñita.
Y de ahí empieza la caminata hacia el campamento base, que puede ser entre 7 y 10 días, dependiendo. ¿Cuánto caminas diario? En el trekking pueden ser entre 3, 5, 7 horas. Ok. Y ahí llegas al campamento base, que está a 5.300 metros, casi la altura del pico Orizaba, 5.600. O sea, es donde vives meses para hacer la base de toda la expedición. Y de ahí empiezas un proceso que también es una analogía muy bonita de la vida, de subir y bajar. Y subes y bajas, subes al 1, luego bajas al campamento base, subes al 1, al 2, duermes ahí, vuelves a bajar, y así es un proceso, subir y bajar, para poder aclimatar al cuerpo y poder que resista llevarlo a ¿Eso te toma cuánto tiempo? Eso toma semanas. Okay. Toma semanas estar subiendo y bajando para poder que el cuerpo se adapte a la falta de oxígeno y a la presión que sucede en la zona de la muerte, donde las células literalmente empiezan a morir, aun cuando estás usando oxígeno suplementario, que también es otro de los temas controversiales del montañismo, donde dicen es que usan oxígeno suplementario, entonces ya es muy fácil. Y la verdad es que solamente el 3% de todas las personas que suben los 8000 lo hace sin oxígeno suplementario, lo cual es muy admirable, pero muy riesgoso. Y para mí, en cuestión de riesgo, creo que mi objetivo es ir y disfrutar la montaña, vivir la experiencia y el riesgo tratar de disminuir. De evitarlo, es lo inteligente, sí. Claro. Entonces es un proceso de subir y bajar, y cada que bajas puede ser que estés más lejos de la cima en cuestión de distancia, pero más preparado y más fuerte. Y así como la vida, ¿no? A veces, una vez hice la gráfica de cómo era ese proceso, y parecía una crisis económica así arriba y abajo, ¿no? Y así en la vida también a veces estamos subiendo, acercándonos a la meta, y de repente vamos para abajo. Y esos bajones, que podemos llamarles como fracaso, pues simplemente es un momento en donde hay algo que aprender, hay algo que asimilar, para que cuando subamos con más fuerza, como sucede en ese proceso de... En esas bajadas hay mucha frustración. ¿Qué piensas? O sea, cuando te dices, ya bajé, ok, entiendo que este es el procedimiento, pero como la vida misma, bajar te implica frustración. Necesitas tener una gran fortaleza espiritual. Y una meta clara del por qué lo estás haciendo. ¿Quién te ayuda en lo espiritual? ¿A dónde recurres? Híjole, a todo, ¿no? Y en esos lugares donde te sientes tan vulnerable, que a pesar de tu experiencia, del equipo que traigas, de lo que sea, hay circunstancias que no están en tus manos, como el clima, una avalancha, la salud. Y para mí, bueno, la parte espiritual, en esa espiritualidad de conexión conmigo misma, y en esa parte también de religión, ¿no? Yo soy católica, y es siempre llevar el rosario de mi abuela, por ejemplo, y también sentir que alguien me acompaña y que me está cuidando, y conectarte a través de las montañas, que han estado en muchas historias, en todas las religiones está la montaña como un lugar sagrado y un lugar de mucha introspección y de misticidad. Entonces es un regalo es como una meditación activa, de hecho, el estar ahí. Cuando estás en un lugar así y ves a las otras personas precisamente hablando de la frustración, que dicen, ya no voy a seguir, que el miedo les gana, que el miedo las sacude y dicen no, ¿qué les dirías a las personas que te están viendo? ¿Cómo en ese momento tomar la decisión, agarrarte de tu fortaleza interior? Somos las historias que nos contamos. Okay. Y en muchos momentos difíciles, en medio de tormentas, o donde he visto personas que toman la decisión de bajar porque es una señal, porque no es el momento. Para mí, un momento de dificultad es el espacio, o así tal cual el momento, para demostrar qué tanto quiero llegar a la cima o qué tanto quiero algo. Y esa es la manera en que yo me he planteado las dificultades. Pero definitivamente somos las historias que nos contamos. ¿Qué sigue, Viridiana? Ya tienes este récord Guinness. Ya completaste los 14 8000.
¿Qué sigue para ti? ¿Escalar el cielo? Ha habido en estos 8 años de estar en esas montañas arriba de 8,000 metros, muchas cosas que he tenido que dejar en pausa o a un lado, como la parte personal y profesional. Y quiero retomar, vamos a hacer una grabación de un documental, estoy trabajando en un libro, retomar un poquito esta parte profesional con este giro que ahora la montaña me regala, con esos aprendizajes que a mí me han cambiado y que me gustaría que más personas puedan también, no solamente el tener como el conocimiento, no compartir el cómo subir estas montañas, ¿no? Sino el cómo subir las montañas de la vida, ¿no? Las montañas que tenemos personales, y ha sido también un cambio en mi propósito de vida. Cuando hablas de esto, y me lleva un poquito antes de la entrevista, de que te sorprendía que te decían, eres la primera mujer, y mujer mexicana, latinoamericana. ¿Por qué se nos ha discriminado tanto? ¿Porque creen que no tenemos la misma resistencia muscular, física que un hombre? ¿Que no teníamos la capacidad mental, el pragmatismo para poder enfocarnos en una ruta al éxito de algo que realizáramos? ¿Qué crees? O que nosotras no creíamos en nosotras mismas. Y que personas como tú, sin una preparación de 20 años, sin conocer muy bien, dices, lo voy a intentar, quiero hacer esto, y lo formas parte de tu propósito de vida, una meta más que cumplir. Una combinación de todo, ¿no? En esta parte donde... Pero es cierto que se necesitaba, o sea, que los hombres eran los únicos que podían escalar. No, totalmente. Porque no teníamos la misma resistencia. No. Y somos diferentes, pero en esta parte de interactuar nos complementamos muy bien. Y se ven las expediciones. Tenemos diferentes... La mujer, por ejemplo, tiene mucha resistencia. Y un hombre a lo mejor tiene más potencia. Pero en esta parte, en esas cualidades, nos podemos complementar como equipo para poder estar en expediciones y caminar a la par. Para mí, creo que el tener esa presencia, el tener más ejemplos de mujeres que lo han hecho, es también más fácil para otras personas, para otras mujeres, decir, claro, si ella pudo, yo también puedo. Y ha habido otras mujeres que han abierto ya camino, pero creo que todavía se necesita un camino todavía más ancho. Se necesitan todavía más mujeres que estén demostrando que podemos estar en cualquier ámbito, en cualquier lugar que nos propongamos, para que en ese camino ancho más personas, más mujeres puedan caber. Eres presidenta de la Asociación Líderes de Altura. ¿Cuál es tu misión en esta presidencia? Curiosamente, la fundación nace casi a la par que cuando yo subo mi primera montaña. La intención cuando la formé con un grupo de amigos y con mi hermano, de fomentar el deporte, los valores a través del deporte, sin algún día yo pensar que yo iba a estar hablando de ello. Okay. Porque nosotros juntábamos a deportistas. Nuestro primer proyecto fue juntar a mujeres deportistas y llevarlas a un orfanato, a que les hablaran de... cada deportista escogió un valor para poder compartirlo con las niñas. Y era en ese mismo intención de mostrarles a alguien de su estado, que lo vieran cercano, decir, claro, yo también, si ella hizo esto, yo también puedo. Anhelar un poquito más, porque en su entorno pues solamente conocían a las mujeres que se quedaban en casa, y que no está mal, pero simplemente no podían anhelar algo más porque no lo conocían. Entonces, con ese proyecto iniciamos, y ya después, ya de 8 años, hace un par de días tuvimos la carrera Pro Salud Mental, que ese es uno de nuestros pilares en este momento. Aguascalientes es uno de los primeros lugares en suicidio en México, donde le ganamos a Ciudad de México en número, donde Aguascalientes es un estado muy pequeño. Y pues abonando un poco en esta problemática de la prevención y de la importancia de la salud mental en adolescentes, dándoles herramientas. Sabemos que es muy complicado, se requiere de más entes como el gobierno, la sociedad, la parte empresarial, para poder cambiarles su entorno,
pero darles, lo que nosotros podemos hacer es darles herramientas para que puedan sobrellevar esas situaciones, porque pues son chicos de situaciones vulnerables. Cuando empezábamos esta plática, te decía, ¿cómo le hacías en la escuela? Me imagino que eras muy inquieta. Y tú me decías, a mí la escuela tradicional nunca me funciona. Sí. Bueno, ¿qué se debe de cambiar según tu visión en la educación? para mí, en primaria lo recuerdo muy bien, ¿no? Yo era de las que estaba enfrente, siempre castigada, con malas calificaciones, porque era muy inquieta. Y de hecho la recomendación que se les había hecho a mis padres era que me medicaran para poder tranquilizarme. Entonces es como tratar de a todos los perfiles de los niños encajarlos en uno. Entonces para mí el sistema tradicional así como tal fue difícil y bueno, lo veo ya mucho tiempo después, cuando en un libro que hace Ken Robinson, que es un gurú de la educación, hace esta pues referencia a las diferentes personalidades y diferentes tipos de inteligencia, porque la inteligencia que se evalúa en el sistema tradicional es las matemáticas, el español, esas son lo que, pero no se mide en cuestión del arte, Claro. el deporte, y son diferentes tipos de inteligencia. De hecho, no se le ha puesto atención. No. Entonces, para mí era como estar encajonada en un perfil donde no era una buena estudiante. Entonces, crecer con esta parte no fue o sea, me tuve que quitar muchos estigmas primero para poder decir, claro, puedo ser una profesionista exitosa. Claro, si no cumples todos los parámetros que te ponen quién sabe quién, Sí, de entrada te meten en el precipicio del fracaso. exacto. ¡Qué terrible! Sí. Es terrible porque efectivamente no todo el mundo encajamos en lo que una persona o 10 que se llaman genios te dicen, tú tienes que seguir este camino, si no eres irruptor, no, o sea, si no irrumpes en otro tema, ya Sí. no. Y si no sacas 10 en matemáticas, entonces no eres inteligente. Pero además tú estudias licenciatura en Administración de Empresas y luego estudias una maestría en Ingeniería. Sí. Que jamás pensé jamás pensé que fuera yo capaz de hacer esa maestría. También porque ni en la carrera vi los planes de estudio de ingeniería, porque yo no tenía ese precedente de una mujer ingeniera, ¿sabes? Aún estando en el TEC de Monterrey, como era algo muy lejano, como era para hombres, no era para mí. Y después me di cuenta O sea, que no. casi que decides la carrera Sí. porque esto es más adecuado para mujer, estar sentada detrás de un escritorio. Al menos para mí, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Wow, ha revolucionado tu mente, Viridiana. Sí. En esa capacidad de ver hacia adentro y decir, a ver, nadie me va a decir qué puedo lograr más que yo misma. A veces ni siquiera yo misma sé cuáles son mis límites o mis capacidades. Pero ese ha sido un proceso que me ha tomado muchos años en poderle dar más peso a esa voz interna que a la de los demás. Viridiana, empezaste a hacer deporte. ¿Tú siempre has hecho deporte? ¿Tampoco? No, mi primer carrera como tal, así de ya como en un deporte de competencia, que competencia era nada más cruzar la meta, fueron 10 kilómetros. Y era una niña muy inquieta que subía árboles, que brincaba, corría, pero jamás en una disciplina como una niña atlética o para nada. Entonces también fue como esa parte, quitarme ese estigma de cómo una persona que no es de alto rendimiento puede querer subir el Everest. Estoy impactada porque finalmente cualquier persona que quiera subir el Everest te diría, no, pues a ver qué ejercicio haces, corres, caminas, escalas, tú no. No, empecé con 10 kilómetros y ahí fue cuando dije, wow, un maratón. Fue abrir otra ventanita de un universo que no conocía, que era la competencia como tal deportiva. Y digo, ok, voy a hacer, al año estaba haciendo el maratón, después entré a los triatlones y fue en ese inter de 2 años, de los 28 a los 30, que me metí a la bici de montaña y ahí es donde conozco a mi amigo Gil, que es el que me lleva al Pico Orizaba. Y también fue como ir subiendo de niveles, ¿no? Como si fuera un videojuego y fue desbloqueando niveles. Pues así ha sido como mi proceso atípico de
pues de vida. Viridiana Álvarez, sin duda tu experiencia, visibilizar todo esto con una frescura, con una honestidad, te hace ya casi la mujer que tendrían que escuchar y ver muchas niñas en este país que están atrapadas, no por ellas, por otras personas, los feminicidios en México, que no tenemos oportunidad de crecer laboralmente, que se están haciendo cosas, pero que todavía no son suficientes. Hay una parte en ti que decide, yo voy a romper todos esos esquemas. Yo soy Viridiana y lo puedo lograr. ¿Qué les dices a aquella niña que va a ver esta entrevista y que va a decir, yo puedo hacerlo? ¿A quién se tiene que acercar? ¿A dónde recurrir? No tienen herramientas. Estas generaciones tienen un reto muy grande que nosotros no tuvimos, que es la influencia de las redes sociales, en cuestión de que ya pauta qué es el éxito, cuál es la tendencia, y es todo lo contrario, ¿no? En vez de buscar fuera cuál es el camino, es voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué vine a hacer? ¿No? Que esas eran las grandes preguntas con las que iniciábamos esta plática, de ese gran reto que es encontrar un propósito, una pasión. Y la pasión solo se encuentra intentando y atreviéndose a hacer cosas, escuchándose, qué es lo que hace que así como lo decíamos, que tu corazón lata más rápido, y por ahí es. No entrar tanto por acá, por la razón, sino por este deseo, yo siempre he dicho que la pasión es ese motor interno que cuando encontramos la llave para encenderlo podemos crear, pues romper récords, crear nuevas historias. Muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, Viridiana Álvarez, la primera mujer americana y la 7ª a nivel mundial en completar los 14 8000, presidenta de la Asociación Líderes de Altura, pero sobre todo, gracias por tu honestidad, por tu sinceridad, por hablarnos así, porque los límites están dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Ahí está el mundo afuera, sí, para descubrirlo, para caminar y también para tener desafíos y también para tomar decisiones. Así es. Esa fue la que tú tomaste. Así es. Diles a todas aquellas mujeres, jóvenes o niños, que no pueden quedarse ahí, que tienen que perseguir sus sueños. Sí. Yo soy muestra de ello, ¿no? Que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos, que tenemos que ir tras de ellos, esforzarnos, retarnos, atrevernos, y que si nosotros no hacemos nada por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer. Así que hay que salir e ir por ellos. ¿Qué les dirías también? Porque lo volvemos a tocar y esto creo que es importante. A veces el entorno familiar o de amistades muchas veces hacen que no los cumplas. ¿Qué les tienes que decir? Que solo tenemos una vida, que no hay ensayos ni segundas oportunidades. Gracias, Viridiana Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Qué es ser mexicano para Diego Gómez Piqué? Ser mexicano es la posibilidad de ser universal. Si hemos estado hablando de historia, sigamos hablando de historia, que creo que solo si hablamos de historia es que vamos a poder hablar de todos los demás temas sobre la mesa. Desde siempre México ha sido un lugar de paso y un lugar de encuentro. Por aquí pasaron las primeras migraciones que vinieron desde el norte del continente y que poblaron América, provenientes de Asia, que a su vez venían de África antes. México ha sido un punto de paso entre Asia y Europa, el Galeón de Manila siendo, ¿no?, la principal representación y la principal prueba histórica de ello. Y ha sido un lugar de encuentro. Basta con que visitemos el centro histórico de la Ciudad de México, que vayamos al Museo del Templo Mayor y constatemos que Tenochtitlan era una ciudad multicultural, era una ciudad diversa, religiosamente, culturalmente, lingüísticamente hablando. No por nada era una capital imperial. Toda capital imperial, lo hablábamos hace rato de Nueva York, nos guste o no reconocerlo, pues los Estados Unidos al final del día fueron un imperio.
en claro declive desde mi punto de vista, Roma en su momento, Londres también. Son capitales a donde llega el mundo, donde el mundo se da encuentro. Y para mí, hoy la Ciudad de México sigue siendo, y México como país sigue siendo un país de paso y de encuentro. No podemos obviar que nuestro país es la principal ruta de acceso de migrantes provenientes y de solicitantes de asilo provenientes de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Hay gente de Afganistán, de Pakistán, de Tayikistán, gente de Eritrea, de Liberia, de Nigeria, gente de Albania, de Rumanía, por supuesto cubanos o haitianos, por no hablar de venezolanos, que atraviesan México desde la frontera sur con la intención de llegar a la frontera norte y que muchas veces se quedan en territorio nacional. México sigue siendo un punto de encuentro y un lugar de paso. Y para mí eso es lo que esencialmente define ser mexicano o es en lo que radica la mexicanidad. Y la mexicanidad en este tenor para mí es una característica esencial, lo decía al inicio, de una persona abierta a esos encuentros y a esos pasos, una persona capaz de reconocer esa diversidad en sí y capaz de reconocerla en otros.